Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos de vuelta! Estoy sinceramente súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, porque vamos a abordar un tema que ha generado un torbellino de especulaciones, intriga y, francamente, muchísima conversación. Hoy finalmente vamos a desentrañar ese misterio que ha tenido a tantas mentes en vilo, a tantos seguidores preguntándose, analizando cada detalle. Si han oído bien, hoy rompemos el silencio y revelamos la verdad sobre Serkan y Özge. Esa pareja que ha cautivado a tantos, que ha sido objeto de innumerables debates en redes sociales y foros, finalmente nos trae las respuestas que todos estábamos esperando, esas piezas del rompecabezas que parecían faltar. Prepárense porque lo que vamos a explorar hoy promete ser revelador, conmovedor y quizás hasta inspirador. Espero de corazón que disfruten de este viaje conmigo mientras nos sumergimos en cada detalle, desgranando sus palabras y entendiendo sus perspectivas. Pero antes de que nos lancemos de lleno a este fascinante desenlace, les recuerdo, con todo mi entusiasmo, que si aún no lo han hecho, si son nuevos por aquí o si se les ha pasado por alto, suscríbanse a nuestro canal. Es un gesto completamente gratuito que marca una gran diferencia para nosotros y, lo más importante, les asegura que no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos. En este canal, nos dedicamos a traerles las noticias más jugosas, las historias que todos queremos saber, y análisis profundos como este. Así que, sin más preámbulos, vamos a empezar este emocionante recorrido. Desde hace un tiempo el panorama mediático y las redes sociales han sido un verdadero hervidero de rumores y especulaciones en torno a la figura de Serkan y Özge. Sus apariciones públicas, que a menudo eran escasas, sus interacciones en redes sociales, que se analizaban con lupa buscando cualquier indicio, o incluso la notable ausencia de dichas interacciones, todo, absolutamente todo, ha sido escudriñado al milímetro por sus fervientes seguidores y por la incansable prensa. Era como si cada gesto sutil, cada palabra aparentemente inocente, o incluso el profundo y elocuente silencio, escondieran un mensaje cifrado, una verdad oculta esperando ser descifrada. La tensión en el aire era casi palpable, una atmósfera cargada de incertidumbre que crecía día a día, minuto a minuto. ¿Qué estaba pasando realmente entre ellos? ¿Era tan solo una crisis temporal, una de esas tormentas pasajeras que a veces sacuden a las parejas? ¿Un desacuerdo menor que se magnificaba en el ojo público? ¿O era algo mucho más profundo, una brecha insalvable que los había llevado a tomar caminos irremediablemente separados? Estas preguntas, estas dudas existenciales sobre su relación, resonaban en las mentes de millones de personas alrededor del mundo, y hoy, damas y caballeros, gracias a sus propias y valientes declaraciones, vamos a poner un punto final definitivo a todas esas conjeturas, a todas esas suposiciones. El verdadero punto de inflexión, ese momento crucial que marcó un antes y un después en la narrativa que rodeaba su relación, llegó cuando, de una manera casi simultánea y estratégicamente coordinada, ambos decidieron romper su hermetismo, ese muro de silencio que habían construido alrededor de su vida privada. Fue un movimiento inteligente sin duda alguna, un acto calculado para tomar el control de la narrativa, para dirigir la conversación y presentar su verdad de una manera clara, directa y sobre todo, honesta. Y esa verdad, queridos espectadores, esa verdad que hoy desvelamos, es fascinante, conmovedora y para algunos de ustedes, quizás algo inesperada. Prepárense para escuchar una historia de crecimiento, de honestidad y de un profundo respeto mutuo. Comencemos por desgranar la perspectiva de Serkan. En una entrevista que ha sido calificada como muy sincera y profundamente reflexiva, Serkan abordó de frente sin rodeos, la compleja situación que habían atravesado. Él mismo admitió con una honestidad brutal pero necesaria, que la relación había llegado a un punto en el que las diferencias que existían entre ellos se habían vuelto, lamentablemente, insalvables. Lo importante aquí, y es algo que quiero enfatizar, es que no se trata de culpar a uno u otro, de señalar con el dedo o de buscar un responsable. Más bien, se trata de una evaluación honesta y madura de sus vidas individuales, de sus trayectorias y de lo que ambos esperaban y necesitaban de una relación en esta etapa de sus vidas. Serkan quiso subrayar con vehemencia que si bien la relación estuvo repleta de muchísimo amor, de momentos maravillosos que atesorará siempre, con el paso del tiempo sus caminos vitales, sus aspiraciones personales y sus visiones de futuro empezaron a divergir de una manera fundamental. Él, con una lucidez admirable, habló de la importancia vital de ser honestos, no solo con uno mismo, sino también con la persona que uno ama, incluso cuando esa honestidad pueda resultar dolorosa.
Una de las ideas que más resonó y que dejó una huella profunda en quienes escucharon sus palabras fue su enfático énfasis en el crecimiento individual. Serkan explicó con una claridad meridiana que para él, la etapa actual de su vida, este momento crucial, requiere un enfoque total, una dedicación plena en su desarrollo personal y profesional. Y desafortunadamente la dinámica de la relación que mantenían, la forma en que interactuaban y los objetivos que tenían como pareja, ya no se alineaban de la manera necesaria con esas ambiciones personales. No fue una decisión impulsiva, de esas que se toman en un arrebato. Al contrario, fue el resultado de largas y profundas conversaciones internas, de una introspección exhaustiva y de una reflexión profunda y meditada sobre el futuro que ambos vislumbraban. Serkan quiso dejar muy claro, para disipar cualquier duda o malentendido, que no existe ningún tipo de resentimiento en su corazón, y que guarda un cariño muy especial y genuino por Özge, reconociendo humildemente su importancia en su vida y valorando todo lo vivido juntos. Sin embargo, la madurez y la honestidad, dos valores fundamentales para él, dictaban que seguir adelante por separado era, en retrospectiva, la opción más sana y constructiva para ambos. Ahora pasemos a la perspectiva de Özge, que es igualmente importante y reveladora. Ella también se pronunció y su relato, lejos de contradecir a Serkan, complementa y confirma muchos de los puntos clave que él planteó. Özge fue igualmente franca, abierta y vulnerable sobre los desafíos intrínsecos que enfrentaron como pareja. Ella habló de la presión externa, un factor que, como bien sabemos, puede ser enormemente significativo y a menudo destructivo en relaciones públicas. Las cámaras omnipresentes, los paparazzi que acechan, la constante y a veces invasiva opinión pública, todo ese escrutinio externo puede erosionar, sin que nos demos cuenta, la intimidad y la naturalidad de una pareja. Özge mencionó con una sinceridad conmovedora, que a veces el esfuerzo agotador por mantener una imagen pública pulida y perfecta podía llegar a eclipsar, a opacar, la verdadera conexión que existía o que había existido entre ellos, la esencia de su vínculo. Özge también hizo un hincapié crucial en la evolución natural de las personas. Ella explicó de una manera muy elocuente que, al igual que Serkan, ella también ha experimentado un crecimiento personal y un cambio significativo a lo largo del tiempo. Lo que buscaba en una relación hace unos años, la visión que tenía del amor y la compañía, quizás no era lo mismo que busca y necesita ahora. Este proceso natural y orgánico de cambio personal, de metamorfosis interna, puede llevar a que dos personas, por muy compatibles que fueran en un principio, por muy bien que encajaran sus piezas en un momento dado, dejen de serlo con el paso del tiempo. Ella fue muy emotiva al hablar de los buenos momentos, de las risas compartidas y de los valiosos aprendizajes que se lleva de la relación, tesoros que guardará para siempre. Pero también fue firme con una determinación admirable, al afirmar que la felicidad individual es primordial, es el pilar fundamental, y que en este momento concreto de sus vidas, esa felicidad personal pasa por un camino diferente, un camino que debe recorrer por sí misma. Una de las revelaciones clave y más importantes de Özge, que arroja luz sobre las dinámicas internas, fue su reflexión sobre la comunicación. Ella admitió con una honestidad desgarradora pero liberadora, que en ciertos momentos de su relación, la comunicación no fue tan fluida, tan abierta y tan honesta como debería haber sido. Y que las expectativas, tanto las individuales de cada uno como las expectativas colectivas y externas, jugaron un papel importante, un papel casi protagónico, en la distancia emocional que se fue creando gradualmente entre ellos. Sin embargo, al igual que Serkan, ella evitó caer en la trampa de la negatividad, de la recriminación o del señalamiento. Su enfoque fue más bien en la lección aprendida, en el valor del autoconocimiento y en la importancia vital de una comunicación abierta, honesta y constante en cualquier tipo de relación, sea de pareja, de amistad o familiar. Ambos, Serkan y Özge, han coincidido en un punto crucial, un eje central que une sus relatos: la decisión de separarse no se debió a una falta de amor en su momento. Al contrario, parece haber existido un amor genuino y profundo. La causa principal radica en una divergencia fundamental en sus visiones de futuro, en sus aspiraciones personales y en sus respectivos caminos de crecimiento individual. Han tomado la valiente decisión de priorizar su bienestar personal y su desarrollo individual, lo cual, al mirar hacia atrás, es un acto de valentía, de autoconciencia y de madurez excepcional. Y aquí viene la parte más interesante para nosotros, como espectadores, como seguidores de sus vidas y de sus carreras. ¿Qué significa todo esto para el futuro de Serkan y Özge? Por ahora y según sus propias declaraciones,
parece que ambos están completamente enfocados en sus proyectos individuales, en sus carreras y en sus desarrollos personales. Serkan ha mencionado estar inmerso en el desarrollo de nuevas ideas y proyectos creativos, mientras que Ozge ha expresado su deseo y su entusiasmo por explorar diferentes facetas de su carrera, por reinventarse y por asumir nuevos retos. No se descarta, por supuesto, que en un futuro lejano, sus caminos puedan cruzarse de nuevo, quizás en un ámbito puramente profesional, en colaboraciones artísticas o, quién sabe, incluso como amigos que se desean lo mejor. Pero por el momento, la etapa romántica de su relación ha llegado a su fin, cerrando un capítulo para abrir otros nuevos y emocionantes. La verdad revelada por Serkan y Ozge nos ofrece a todos nosotros varias lecciones valiosas y profundas. Nos recuerda de una manera muy tangible que las relaciones, incluso aquellas que desde fuera parecen ser perfectas, inquebrantables y sacadas de un cuento de hadas, tienen sus propios desafíos internos, sus propias complejidades y, sobre todo, requieren un esfuerzo constante, una dedicación mutua y una comunicación abierta y honesta. Nos muestra de forma inequívoca la importancia capital de la comunicación honesta y del respeto mutuo, incluso cuando las circunstancias son las más difíciles y dolorosas. Y sobre todo nos subraya con una contundencia necesaria la importancia de priorizar nuestro propio crecimiento personal y nuestro bienestar individual. Reconocer que a veces la decisión más difícil, pero también la más sana y constructiva, es separarse para poder avanzar. Así que, para resumir y recapitular, la verdad detrás de la ruptura de Serkan y Ozge, según sus propias y sinceras palabras, se centra en la divergencia de sus caminos vitales, en la evolución individual de cada uno de ellos como personas, en sus aspiraciones personales distintas y en la importancia crucial de una comunicación fluida y honesta. Han optado, de manera consciente y madura, por un camino de crecimiento personal, priorizando su bienestar individual y dejando atrás la relación de una manera respetuosa, digna y madura. Han roto el silencio para compartir su verdad con el mundo y esa verdad, lejos de ser un drama o un escándalo, es una hermosa historia de respeto, de honestidad, de evolución personal y de valentía. Y hasta aquí nuestro desglose detallado de la noticia que ha tenido a tantos seguidores y observadores en vilo. Espero de verdad, de todo corazón, que esta información les haya resultado intrigante, esclarecedora y sobre todo, útil. Agradezco enormemente que hayan llegado hasta aquí conmigo, que hayan dedicado su valioso tiempo a ver este vídeo y a sumergirse en esta historia. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Les sorprendió su honestidad y su madurez? ¿Qué lecciones valiosas sacan ustedes de esta situación? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios, me encanta leerlos, debatir con ustedes y conocer sus perspectivas. Y si este vídeo les ha gustado, si lo han encontrado interesante y útil, por favor, no olviden darle un gran y generoso me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con cualquier persona que también pueda estar interesada en esta historia o que pueda beneficiarse de las lecciones que encierra. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada de lo que tenemos preparado. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más historias y más análisis. Chao, chao.